todo este periodo de tiempo, llevamos una cantidad de años en la iglesia, una cantidad de tiempo estudiando la palabra de Dios y buscando tener discernimiento y entendimiento. Dentro de ese discernimiento y entendimiento, la semana pasada vimos que solo lo podemos adquirir por medio del estudio de la palabra de Dios, que es el manual de instrucciones para la vida del cristiano, de cómo debe funcionar dentro del cuerpo de Cristo todo aquel que se haya convertido a Cristo y haya permitido que el Espíritu Santo obre en su mente y en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que a ese Él le ha permitido, por medio de la iluminación del Espíritu Santo, un lugar específico en ese manual de Dios, la Biblia, donde explica lo que Él iba a hacer antes de la fundación del mundo, como estudiamos esta mañana en el libro de Efesios. Dios tenía un plan antes de crear el ser humano en el planeta, en toda la galaxia que conocemos como el mundo y el planeta Tierra, que ya estaba preparado. Dios sabía que Él iba a caer. Dios sabía que tenía que ser redimido. Dios tenía un plan para poder lograr eso. Ese plan lo vamos a encontrar en el libro de Éxodos, en el capítulo 25, los versículos 8 y el versículo 9, lo que se llama el santuario. El santuario es la doctrina más clara que explica el trabajo, el ministerio de nuestro Redentor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es que Él iba a salvar al planeta Tierra? Que lo explica luego en sombras, en figuras, en Éxodo 25, pero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 comenzando, y el versículo 5, nos lo muestra literal, ya Jesucristo en su ministerio, ya después de la crucifixión, ya después de la ascensión, ya después de la resurrección. Y esto lo vamos a ver desde ese mismo principio. El principio del libro de Apocalipsis empieza en el versículo 5 del capítulo 1. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a leer primero Éxodo capítulo 20. Y vamos a ver capítulo 25 del libro de Éxodos, en donde encontramos la primera doctrina que nos muestra esta ilustración de Dios para que nosotros podamos entender lo que Él ya tenía de antemano preparado para hacer, pero aquí nos lo da en sombras y figuras, o sea, algo que toma el lugar de lo que es real. Por ejemplo, Jesús iba a venir como el Cordero de Dios. Pero en el santuario, en Éxodo 25, vemos que usa un cordero, un animal que es sombra y figura del verdadero que es Jesús mismo. Por lo tanto, tenemos que entenderlo de esa manera. Y como ya habíamos estudiado antes, las señales, los símbolos, las sombras de lo que figura, lo que podríamos decir que es simbólico por lo que es literal. Dice en el capítulo 25 y el versículo 8 y el versículo 9, dice la palabra de Dios: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ese es el versículo 9. O sea, pero en el versículo 8 le dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese santuario es este que está aquí. Esta es la ilustración de lo que podemos ver, el santuario literal ya construido en el desierto después de la salida de Egipto, que es en Éxodo 12. Y aquí Moisés recibe unas instrucciones y vemos que capítulo por capítulo nos va dando la forma, los utensilios, qué se podía usar,
que no. Y vemos cómo toma forma todo hasta que se convierte literalmente en un templo donde habitaba la presencia misma de Dios en medio del pueblo, llamado para ese periodo de tiempo el pueblo hebreo, donde nace en Éxodo 12 las 12 tribus de Israel. Ahora, en Apocalipsis, en el capítulo 1, vemos en el versículo 5, Apocalipsis capítulo 1, el versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, al estudiar la Biblia, vemos que Dios quería ilustrar diferentes funciones de Jesús en el santuario, ilustrando el plan de salvación. Número 1, primero son 4 ministerios, 4 funciones, que son primero el atrio, que representa a Jesús como sacrificio. El lugar santo, que representa a Jesús como mediador o intercesor. Tercero, el lugar santísimo, que representa a Jesús como juez. Y cuarto, la salida como la del sumo sacerdote del lugar santísimo para colocar en la cabeza de Azazel los pecados, y también la pronunciación de la bendición sobre el pueblo, que está en el libro de Números, en el capítulo 6, el versículo 24 al 26, que decía que Jehová te bendiga y te guarde. Esto era después que Jesús salía del lugar santo, entraba en el lugar santísimo y expiaba los pecados del pueblo por todito el año. Todo aquello que había sido confesado se llama la expiación del tabernáculo o el santuario. Eso es lo que Jesús está actualmente. Vamos a buscarlo con la Biblia. Y yo quiero que ustedes vayan paso por paso conmigo y tengan paciencia. Es un poquito largo, pero yo quiero que ustedes se den cuenta. Primero vamos a tratar de demostrar, en el poco tiempo que nos queda, en el poco tiempo que tengo, dónde se encuentra Jesucristo ahora mismo y cuándo llegó ahí, para que podamos ver lo cerca que estamos de la venida de nuestro Señor y el poco tiempo que nos queda para prepararnos para esa venida, que es lo que la mayor parte de la iglesia, que está dormida, que no quiere que se le digan estas cosas, está actualmente. Estamos actuando como que Jesús va 1.000.000 de años más para venir. Y esto está, de acuerdo a las señales que nos dio, que estudiamos el sábado anterior, Mateo 24, esto está por terminarse pronto. A pesar de que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre nosotros como ladrón en la noche nuestro Redentor. Por eso nos tenemos que preparar ahora con la Biblia. ¿Cómo es que eso es cierto? Vamos a ver desde cómo comenzó Jesucristo este ministerio en esas 4 fases o esas 4 funciones que Él vino a cumplir y se fue y sigue cumpliendo. Vamos a ver. Esas 4 funciones de Jesús, que son sacrificio, mediador, juez y rey. Ahora, fijémonos bien en el libro de Apocalipsis, que sigue el exacto orden del santuario. Fíjense, en su orden correcto, de principio hasta fin. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, el Señor se lo mostró a Juan y Juan lo escribió. Vamos a demostrar eso con la Biblia, y ver cómo eso nos importa o nos impacta a nosotros hoy. Y voy a repetir, hoy. Eso nos tiene que impactar. Porque hay algo que está sucediendo que no nos damos cuenta. Día a día nos levantamos y vivimos una vida y no nos estamos dando cuenta que ya se nos está acabando el tiempo y es bien poquito lo que queda y cada vez estamos peor y peor y peor porque no seguimos las instrucciones que nos da el manual. Vamos a ver. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 5 que acabamos de leer, que dice que ¿qué? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
¿Qué significa eso del primogénito de los muertos? Se refiere a su resurrección. Pero si resucitó, tiene que haber muerto. Es decir, este versículo habla de ¿qué? De Jesús, o de la muerte de Jesús y de su resurrección. Al seguir leyendo, vemos que el versículo ilustra al que nos amó y nos lavó o nos redimió. ¿Qué tiempo está ese verbo? En pasado. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, llevemos esto al santuario. ¿Qué lugar o qué mueble del santuario se refiere aquí? Al atrio, el primer lugar del santuario. ¿Qué mueble del atrio? Al altar del sacrificio. Aquí. ¿Cómo es? Allí que se derramaba ¿qué? La sangre de los animales. Escuchemos bien, el altar del sacrificio era donde se derramaba la sangre de los animales. Aquí dice que Jesús nos lavó derramando su sangre, pero que también dice que es el primogénito de los muertos, es decir, resucitó. Ahora, ¿saben ustedes que el lavacro representa la resurrección? Vamos a ver, el lavacro representa la resurrección. Vamos a buscar un ejemplo en el libro de Tito. En el capítulo 3, en el versículo 5, habla de la fuente, vamos a buscarlo, o del lavacro de la regeneración. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito está después de segunda de Timoteo, para que encontremos esto rápido, que el tiempo se nos va corriendo. 3:5 dice que ¿qué? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué lugar del santuario es el lavado de aquellos? Los sacerdotes, ¿cuál? El lavacro, que es este aquí. Y fíjense que estamos siguiendo un orden exacto de la vida de Cristo en su ministerio, lo que él hizo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa regenerar? Vamos a ver, ¿quién sabe? Necesitamos entender regeneración del lavacro que habla en ese versículo. En español, cuando usamos lo que se llama el prefijo, que es la palabra re, o las dos letras, el prefijo que está antes de la palabra significa hacerlo de nuevo. Y generar, que es lo que sigue en la palabra, ¿qué significa? Un ejemplo de eso sería generar ¿qué? Energía, electricidad. Ahora, vamos a juntarnos los dos. Regenerar significa que volvemos a activar o a enviar. Es decir, que tenemos en Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 5, tenemos que el primer lugar del santuario ilustrado. Tenemos la muerte de Jesús y tenemos su resurrección, el altar y el lavacro. Murió y resucitó, nos lavó con su sangre. Ahí está ilustrado perfectamente, de acuerdo al libro de Apocalipsis y el capítulo 1. La primera fase del ministerio de Jesucristo fue que su muerte y su resurrección. Sin eso no hay salvación. Sin eso no hay perdón de pecado. Porque el pecado es el que ofendió ¿a qué? A la ley. Y la ley exigía que muerte. Acá no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Por lo tanto, ¿quién había sido ofendido? Estudiamos en una ocasión hace bastante tiempo que la ley era ¿qué? El carácter de Dios, en esencia. Los 10 mandamientos es lo que simboliza la persona y la deidad. No matar, no robar. Eso reflejaba ¿qué? A un ser santo, a un ser perfecto. ¿Quién es quién? Dios mismo. Entonces, cuando violamos la ley, se nos había dicho desde un principio, de este árbol no comerás, porque el día que de él comieras, seguro que morirás. Pero ahí no está ninguno de los 10 mandamientos. Bueno, está el más esencial de toditos que cubre los 10. Obediencia. Sin obediencia es imposible que agrademos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en rebelión contra nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro santificador, nuestro ¿qué? Transformador. El Consolador fue enviado a darnos una mente nueva, un corazón nuevo donde esas leyes puedan ser escritas para siempre, porque vamos a vivir toda la eternidad en obediencia a esa ley.
Eso es lo que está simbolizado ahí, que lo que tenemos que ver, Cristo lo llevó a lo literal. Él lo vivió, Él lo cumplió, Él lo hizo, ¿qué? Literal, de lo simbólico aquí, a lo literal, en la cruz del Calvario, en la muerte y resurrección, en el derramamiento de su sangre. Para todito eso, teníamos que ver que la primera fase, para poder cumplir con entrar por aquí, que es lo primero que decía la ley, un cordero de 1 año, sin arrugas y sin mancha. Eso simbolizaba la vida perfecta de Cristo. No podía ni un pelo de pecado haber en él, sino quedaba descualificado para poder redimir, que fue a lo que él vino a hacer por cada uno de nosotros. Cuando cumple el requerimiento de la ley, entonces entra en cumplir la ley. En esencia, lo que él vino a hacer en la carne, como un ser humano, tomando el lugar del primer Adán. Lo que discutimos esta mañana, él era el segundo Adán, bajo diferentes condiciones, como hablamos esta mañana. Adán pecó, pero fue creado sin pecado. En un mundo perfecto, no había pecado, existía la inmortalidad, no había enfermedad, no había ningún tipo de tribulación. Jesús vino en medio del pecado. En el mismo, ¿cómo fue? Estudiamos esta mañana, bajo unas condiciones totalmente diferentes, porque Él vino inmediatamente, ¿qué? A bregar con una situación que ya se había creado en el cielo por la desobediencia. Para poder cumplir con eso, tenía que haber cumplido primero con lo que se violó en el cielo, la obediencia a la ley. Él vino a obedecer la ley, que fue lo que hizo Adán, desobedecer. Por lo tanto, esa primera fase del ministerio de Cristo está completita al pie de la letra, y el libro de Apocalipsis, empezando en el capítulo 1 y el versículo 5, nos relata la primera fase. Ahora, eso ya escrito, ahora vamos a ilustrar con la Biblia que después que Jesús murió y resucitó en el atrio, entró y resucitó en el atrio, entró en el lugar santo. Aquí, la primera fase, la segunda fase, esta es la tercera fase. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 1, los versículos 12 y 13 ilustran inmediatamente después. ¿Cómo dice? El 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Se volvió y vio 7 candeleros. ¿A dónde quedaban los candeleros? En el lugar santo. O sea, que ahora Jesús está en el lugar santo en medio de que apareció uno semejante al Hijo del Hombre, de acuerdo al versículo. ¿Quién es ese? Jesús se encuentra en medio de los 7 candeleros. Debemos preguntarnos, ¿qué representan los 7 candeleros? Los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Vamos a Apocalipsis al versículo 20, el capítulo 1, que nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Es en el mismo capítulo 1 que está el versículo 20. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, entonces, los 7 candeleros en el cielo donde camina Jesús son o representan las 7 iglesias acá en la tierra. Ahora, veamos. La pregunta que yo me hago sería, ¿por qué razón es que se mencionan 7 iglesias y vemos que en la Escritura hay más de 7? Todos sabemos que estas iglesias quedaban en Asia Menor, de acuerdo al capítulo 3 de Apocalipsis, que ya estudiamos, empezando con la iglesia de Éfeso, terminando con la iglesia de la Odisea. Y perdónenme que voy bien rápido, pero esto es mucho y tengo poco tiempo. El punto es el siguiente: habían muchas iglesias, más que estas 7. Es por lo tanto que Juan fue dirigido por el Espíritu Santo a que escogiera estas 7 de entre todas las que había. El motivo es que el número 7 representa plenitud o totalidad. Es decir, las 7 iglesias representan la historia de la iglesia cristiana desde los días de los apóstoles hasta el fin del tiempo.
El número 7 indica que en estas 7 iglesias se relatan 7 periodos o 7 etapas de la historia de la iglesia, desde su comienzo hasta el final. Ahora, ¿quién está caminando en medio de la historia de la iglesia? Jesús está allá caminando en medio de los 7 candeleros, literalmente en el cielo, pero en la tierra. Él está caminando a través de la historia de la tierra. ¿Y qué está haciendo Jesús ahí? ¿Qué hacía el sumo sacerdote en medio de los candeleros? Vamos al libro de Levíticos, al capítulo 24 y el versículo 1. Levíticos 24, versículo 1. Para aquellos que lo han estudiado un poquito, aquí es donde el Señor le da a Moisés y Aarón el ministerio que ellos iban a tener. Levíticos 24 y el versículo 1 dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado. Espérate, yo estoy bien, Levíticos 24 y el versículo 1. A que Jehová a Moisés diciendo: olivas machacadas para encender las lámparas continuamente, para el alumbrado, aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Ok, continuamente dice el versículo. Levíticos 24, 1. Versículos 1 y 2, perdón. Continuamente, ¿qué debía traer? Aceite. ¿Y qué debía hacer el sumo sacerdote? Que las lámparas nunca se apagaran. Siempre tuvieran, ¿qué? Aceite. ¿Qué representa el aceite en la palabra de Dios? El aceite representa el Espíritu Santo. Ahora, lo que quiere enseñar esto es, a través de la historia de la iglesia, Jesús camina en medio de la iglesia y siempre imparte a la iglesia el Espíritu Santo para que su iglesia siempre pueda impartir luz. No sé si eso se entendió. Jesús en el santuario celestial imparte ¿qué? Siempre el aceite. ¿Ese aceite es cuál? ¿Qué dijo él? Me voy, pero os envío. ¿Qué hace Jesús en el cielo? ¿En qué se convirtió? ¿De aquí? ¿De un pecador? ¿O que cogió el pecado del mundo? Porque él no era pecador. ¿Cómo fue? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo asciende. ¿Y qué pasa? Empieza su ministerio. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. El sumo sacerdote tenía que hacer ¿qué? En Levítico 24, versículo 1, de acuerdo a las instrucciones que se dan de lo que se hacía aquí. Cuando el sacerdote entraba aquí, en el lugar santo, estas lámparas que están aquí se habían dado unas instrucciones que están en ese capítulo. Y no tengo el tiempo de entrar por todo esto, pero el sumo sacerdote tenía que mantenerla llena de aceite. Esta luz que está aquí no podía apagarse. Esa luz fue prendida por un poder sobrenatural que era Dios mismo y había dado indicaciones que nunca se podía apagar. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que vinieron con fuego extraño y vino y salió fuego y los consumió? Porque ellos ¿qué? Unieron lo santo con lo profano. El sumo sacerdote era un aceite especial. Estudiamos esto hace 2 sábados. Era una preparación que Dios había dado, una receta única de cómo se debía preparar y se debía mantener las lámparas. ¿Se acuerdan del estudio de las 10 vírgenes? Ese aceite era una orden especial y mandatoria del Padre, el Hijo, el Espíritu, a Moisés, de cómo se tenía que preparar, dando instrucciones de la construcción de ese santuario terrenal, que era simbólico del santuario celestial, que es donde sube nuestro Señor Jesucristo cuando ¿qué? Es sacrificado, resucitado y entra en el lugar santo, de acuerdo a lo que vemos en Apocalipsis, en el libro, en el capítulo 1. Ahora, ¿qué esto simboliza? Necesitamos que esta luz siempre sea impartida. ¿Cómo es? Para que siempre pueda dar testimonio de Jesús en la tierra. El ejemplo de eso lo tenemos en el día de Pentecostés. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y los versículos 1 al 4. Vamos a ver. Hechos, capítulo 2. Esto lo vamos a tener que dividir, aunque no me gusta, pero es mucho.
El versículos 1 al 4 del capítulo 2 del libro de los Hechos dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a pararnos ahí un momentito, vamos a hacer un paréntesis. Y les daba de que, ¿qué? De que hablasen. ¿Qué hablaban los apóstoles en el día de Pentecostés? ¿De qué hablaron? Hablaron de los pescados, de las barcas que tenían. ¿De qué hablaron? Hablaron del evangelio de un Cristo crucificado. Ese que ustedes crucificaron, dice Pedro, ese es el que vino a redimir, ese era el Mesías. Y les explicó el plan de que Él era el Redentor, el Mesías esperado, el Salvador. Y 3,000 se bautizaron en ese mismo día. Amén. Eso es lo que ellos hacían. Por lo tanto, el Espíritu vino ¿a qué? A impartir la luz que ellos te estaban dando como iglesia. Eso es lo que hace Jesús aquí, manteniendo que estas lámparas siempre tengan. ¿Y eso simboliza qué? La luz del Espíritu Santo para impartir el Evangelio de la iglesia al mundo. La luz que la iglesia tiene que reflejar. Ahora, hubo un tiempo en que la luz de la iglesia parecía que se iba a apagar. ¿Recuerdan las edades oscuras, o mejor conocidas como la Edad Media o el tiempo de la Inquisición? En ese tiempo bajó mucho la intensidad de la luz, porque la palabra de Dios escaseaba, pero por la intercesión de Jesús en medio de la iglesia, por toda la historia de la iglesia, siempre ha tenido un remanente fiel. Porque otra vez, o a través de su ministerio, en el cielo, Él ha mantenido el candelero siempre encendido, porque ese es el trabajo del sumo sacerdote en el lugar santo. Y esto nos lo explica el libro de Apocalipsis, que Él entró, estaba entre medio del candelero, por lo tanto, parte de su ministerio, que era como sumo sacerdote. Jesús estaba presente en su iglesia a través de su representante en la tierra, el Espíritu Santo, y su intercesión en el cielo, asegurando aceite en el candelero en el lugar santo. Esa es la mejor forma de ponerlo. Yo no sé si estoy como siendo, ¿cómo era esta mañana? Un hilo enredado, un enredo, pero yo creo que más claro que eso no puede estar. Él en el cielo dando luz a aquel que es enviado, que es ¿quién? El aceite que simboliza lo que le está haciendo en el cielo, ¿qué? Pero ahora es literal. Ahora el Espíritu Santo en el candelero del santuario celestial no necesita que Jesús, porque Él fue ¿qué? Enviado. Él está ¿qué? En medio de la iglesia, que es lo que simboliza en sombra y figura el candelero, pero es que las 7 iglesias que acabamos de ver en la tierra. El Espíritu Santo vino aquí en el día de Pentecostés a la iglesia. Él fue impartido y Él está dando la luz. Entonces, me voy, pero les envío el Consolador. Todo esto para que su iglesia pudiera impartir la luz del Evangelio, la palabra de Dios. Así que en Apocalipsis 1, en los versículos 1 al 13, tenemos a Jesús caminando entre los candeleros. Ahora vamos a notar que en la serie de los sellos, porque el libro de Apocalipsis tiene 3 series, para poder explicar esto. Tiene la serie de las iglesias que acabamos de ver, la serie de los sellos y la serie de las trompetas. Las trompetas terminan en el libro de Apocalipsis en el capítulo 11 y el versículo 19. Entonces, iglesia, sellos y trompetas. Lo que Dios nos quiere mostrar es que en la serie de los sellos se encuentra Jesús en la mesa de los panes de la proposición. Es decir, se ha movido a otro mueble que también se encuentra en el lugar santo del santuario. Esta es una ilustración de otra obra de Jesús. Quiero aclarar un detalle. ¿Saben ustedes en qué dirección está el trono de Dios?
En Isaías, en el capítulo 14, los versículos 12 al 14, dice que el trono de Dios se encuentra a los lados del norte. Vamos a buscarlo, porque veo que ustedes están como medio... Isaías. No quiero decir la palabra porque se me enoja. Isaías. El libro de Isaías, vamos a buscar en el capítulo 14. Versículos 12 al 14. Isaías 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que deleitabas y debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Si el Altísimo es el Padre y se sentará, ¿cómo? Dice, en los lados del norte donde está el trono de Dios. Ahora, vamos a traer eso al santuario. Vamos a ver. ¿Sí ven en dónde está el trono de Dios que está en los lados del norte? Dice, el trono de Dios está en el norte. ¿Dónde quedaba el candelabro? Quedaba en el sur. ¿Qué quedaba al norte del lugar santo del santuario? La mesa de los panes de la proposición. Esto no es una coincidencia que en Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 5 nos lo explica. Pero miren, vamos a hacerlo de otra manera. Porque buscando con la Biblia, los veo ustedes como, me miran como medio raro. Vamos a coger esto en esta ilustración aquí. Vamos a ver si me pueden seguir. Este es el santuario, literalmente. ¿Ok? Aquí, la tribu de Rubén, que estaba ¿dónde? Sur. En el sur. ¿En dónde está el candelabro en el santuario? En el sur. La tribu de Dan, que está ¿en qué lado? Norte. En el norte. ¿En dónde está la mesa de los panes de la proposición? O sea, el sur y el norte. ¿Qué pasa? Que vivimos en una parte del mundo donde el norte está para arriba y el sur está para abajo. Pero tenemos que entender esto como está ubicado en la Biblia y en la parte del mundo donde se encontraba. Acuérdate que estamos en el desierto, en donde en Jerusalén, en Egipto. Este pueblo ha salido de Egipto. Este pueblo va caminando por el desierto. Este pueblo Dios lo llama y le da unas instrucciones: harás un tabernáculo y moraré en medio tuyo. El norte quedaba como para nosotros mirándolo para abajo, y es un poco difícil de entender porque nuestra mentalidad está ubicada en la parte de arriba donde está nuestro norte. Pero el compás, la brújula, indica que el norte en el santuario era en el lado abajo de nuestro ver. Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Dónde quedaba? En el norte. En Apocalipsis 4 y el versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono, escuchen bien ahora, ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. 7 lámparas de fuego. ¿Cuáles son esas? Si hay candelabro. Y si estaba frente del trono, quiere decir que el trono es este. De acuerdo a lo que está diciendo Juan en visión, que está viendo ahí por el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver. Delante del trono, dice Dios, las 7 lámparas ardían delante del trono de Dios, que quedaba delante del candelabro, como lo podemos ver. O sea, que la mesa de los panes de la proposición representa el trono de Dios en el lugar santo. Vamos a buscar eso en la Biblia. ¿Saben? Que la mesa de los panes de la proposición es el único mueble en el santuario que tenía una doble corona. Pueden leerlo. Vamos a Éxodos en el capítulo 37, los versículos 10 al 12. Éxodos 37, 10 al 12. Vamos a ver, porque quiero que esto quede bien claro. Esta parte es bien importante para que ustedes vean cómo es que Jesús ascendió y cómo fue que luego se transfirió. Dice que ¿qué? 10 al 12 dice la palabra de Dios. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de codo y medio su altura.
y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y las puso. ¿Qué explica ahí? La cornisa, ¿cómo es? Menor, una de palmo y una le hizo una moldura de un palmo menor de anchura alrededor e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. O sea, ¿cuántas hizo? Las instrucciones son, vamos a seguir leyendo para que ustedes puedan entender. No tengo el tiempo ahora para que estudiemos con detalle, pero ahí tienen los versículos. Ahora, ¿qué es una corona? ¿Quién usa coronas? Los reyes. ¿Saben qué? Éxodo 37, por si quieren estudiar, la mesa de los panes de la proposición, ahí es donde está. Y explica bien claro que aquí se lo voy a ilustrar. Ustedes pueden ver que tiene una menor y una mayor. ¿La ven aquí? Aquí, miren, esta que está aquí es la menor y esta que está aquí es la mayor. Pero eso no es solamente el detalle y la ilustración que nos da. Vamos a ver qué simbolizan los dos pilas de panes sin levadura, los panes de la proposición. Vamos a ver, vamos a buscarlo. ¿Quién usa coronas? Los reyes. Los reyes, ¿y por qué dos coronas? No solo eso, ¿cuántas pilas de panes había? Dos. Dos, ¿por qué no una? Dos pilas de panes, dos coronas. Debe ser que la mesa representa un lugar donde hay dos reyes y dos personas que constituyen ¿qué? Pan. Porque el versículo no está hablando. Vamos a ver. Vamos a analizar esto según la Biblia. Dios el Padre es pan. ¿Qué dijo Jesús? Mi Padre os envía pan del cielo. En el capítulo 6 del libro de Juan, el versículo 31 al versículo 51, pueden estudiar esto. No tengo el tiempo de que leamos 20 y pico de versículos, porque el tiempo se nos va a acabar. Pero fíjense que en el capítulo 6 del libro de Juan, del 31 al 51, Jesús explicando, mi Padre es pan, yo soy el pan de vida, mi Padre me envió, todo eso, con detalle, Él da. En ese capítulo más fácil que ese no lo pueden entender. Jesús era ¿qué? El pan de vida. ¿Y provenía de quién? Del Padre, quien también era ¿qué? Pan. Ahora, vamos a verlo. Vamos. Pueden buscar en Éxodos, en el capítulo 16. Todo el capítulo habla de este tema, pan del cielo. Para que lo estudien luego, porque si estudiamos todo ese capítulo, ahí nos vamos a quedar. Entonces, podemos decir con certeza, el Padre es la fuente de pan y Jesús dijo también, yo soy el pan de vida. Juan 6, versículo 48. Entonces, el Padre y el Hijo son representados como dadores de ¿qué? Pan. Por eso hay dos pilas sobre la mesa, por eso hay dos coronas. Vamos a Apocalipsis 3, al versículo 21. Apocalipsis 3 y el versículo 21 de este libro. Dice que ¿qué? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo fue? Necesitamos, para que veamos algo bien interesante, ¿a dónde fue Jesús cuando regresó al cielo? ¿Quién sabe? ¿A dónde se ubicó? Al lado del Padre. Se ubicó en el lugar santo. ¿Pero dónde? En el lugar santo. Leamos entonces. Jesús se sentó con su Padre en el trono del Padre. Su trono. Entonces, si Jesús entra al lugar santo cuando sube al cielo y se sienta en el trono de su Padre, entonces podemos decir que gobiernan juntos, son coherentes en el trono. Por esa razón, cuando leemos, cuando se abre el tercer sello de Apocalipsis, que es Apocalipsis 6 y el versículo 5, es el tercer sello. Vamos a ver. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Habla de un caballo negro y se pesa trigo y cebada. Por un denario. Y el trigo y la cebada está vendiéndose carísimo, 16 veces más que el costo que tú encuentras en la Biblia, que era original. Dice que ¿qué?
Ahora, ¿para qué se usaba el trigo en Israel? El trigo y la cebada se usaba para hacer pan. Ahora, ¿cuándo es que las cosas se ponen caras? ¿Cuando hay poco o cuando hay abundancia? Cuando hay escasez, por supuesto. En el tercer sello hay una escasez terrible de pan, porque está carísimo el trigo y la cebada. Ahora, yo les voy a preguntar, ¿hubo ocasiones durante la historia de la iglesia cuando el pan escaseó? ¿Qué representa el pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo, capítulo 4, el versículo 4. Hubo épocas en la historia de la iglesia donde el pan escaseó y estuvo caro y fue difícil conseguirlo. Sí, Apocalipsis capítulo 11 habla de dos testigos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que testificaron en sacos y en cilicio. Estaban de luto. Había durante la Edad Media hambruna, que la iglesia católica prohibía la lectura de la palabra de Dios y escaseó. Pero como Jesús mantuvo el pan sobre el propiciatorio en el cielo, en la tierra se mantuvo el pan presente en la iglesia. Nunca desapareció el pan, aunque el pan escaseó, la palabra de Dios siempre estuvo allí. Vamos a pasar a la historia de las 7 trompetas, pero quiero hacer un paréntesis ahí para que podamos hablar de lo que acabamos de ver. Durante la historia de este mundo, hubo un periodo de tiempo donde, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿quién sabe un poquito de historia? Donde todas las Biblias se tomaron, hicieron una fiesta y celebraron y fueron quemadas. La Iglesia Católica en sus inicios, una de sus primeras doctrinas es que el único que tenía poder, que el único que podía entender, el único que tenía acceso y entendía la palabra de Dios era ¿quién? El cura, el sacerdote. El pueblo no podía leer la Biblia, era prohibido que la tuviera. Por lo tanto, de eso está hablando aquí. En ese periodo de tiempo en la historia de este mundo, la iglesia estuvo con escasez de pan de vida, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que Jesús aquí, en el lugar santo del santuario celestial, en ese periodo de tiempo, sentado junto al Padre como el pan de vida, siempre tuvo el pan de la proposición presente, siempre tuvo la palabra de Dios, aunque escaseó, no desapareció, que fue el trabajo del enemigo, que desapareciese la palabra, porque se prohibió ¿qué? Se prohibieron 3 cosas. Si ustedes mal no recuerdan, lo que han estudiado un poquito del tiempo de la Inquisición, el tiempo de la Edad Media, que duró 1260 años, de 538 a 1798, era prohibido tener una Biblia. Era prohibido estudiar la Biblia. Era prohibido que la oración, había que ir a donde el Padre para que Él intercediera por ti, el sacerdote, el cura. Era prohibido. Entonces al pueblo se le había dado una doctrina en contra de lo que está explicado en la Biblia, que por eso fue que se le quitó, para que el pueblo no entendiese el plan de salvación que nuestro Dios nos quiso dar por medio del santuario. Al pueblo no se le permitió entender estas cosas. ¿Por qué? Ave María, Padre nuestro. Era la única oración que existía para aquel entonces. No se le permitía al pueblo interceder, tirarse de rodillas, lo que ya Jesús había logrado en la cruz del Calvario. Se le quitó al pueblo por medio de estas doctrinas que habían enseñado. Por lo tanto, ya nuestro intercesor en el cielo se aseguró de que siempre el pan de vida estuviese. Y muchos, millones, murieron en el martirio porque sí proclamaron la verdad por el pan de vida que era la palabra de Dios. Sacerdotes como Martín Lutero, que conocemos la historia, Hus, todos estos hombres de Dios, Wycliffe, que dieron su vida. ¿Por qué? Por representar la verdad delante del pueblo, la iglesia, de lo que sí decían las escrituras. Las 95 tesis que fueron clavadas en la puerta de la iglesia católica, Martín Lutero escribe. Martín Lutero, ¿se acuerdan? Era un sacerdote católico. Ahora, esto es lo que está simbolizado aquí, y este periodo de tiempo es en el tercer sello, y esto es la historia de las 7 iglesias que venimos estudiando, que es lo que simboliza, de acuerdo a lo que leímos en el libro de Apocalipsis. Lo dice Jesús mismo. ¿Qué simboliza el candelabro? Las 7 iglesias de las que está hablando, de Éfeso a la Odisea, pero es también los 7 periodos de tiempo de la historia de la iglesia en la tierra.
en donde fue enviado que el aceite, que el Espíritu Santo, para que nunca falte discernimiento, entendimiento, que es el que tenemos hoy por medio de esa palabra. Que el Espíritu Santo es el que el que la inspira, según de Timoteo 3:16. Él inspiró la palabra, Él nos dio discernimiento de ella, Él nos dio los dones. Por eso es que tenemos hoy día pastores, tenemos videntes, que es lo que se llamaba en el Viejo Testamento, que hoy son ¿qué? Profetas, como Elena G. de White, que nos da unos escritos y nos aclaran este libro, especialmente Apocalipsis y el libro de Daniel, que es de donde sacamos todas estas doctrinas, como la doctrina del santuario, que sin ella, sin esta, es imposible entender el libro de Apocalipsis. Ni el libro de Apocalipsis es posible que se entienda si no entendemos el santuario. ¿Cómo entendemos el santuario? Por Apocalipsis. ¿Cómo es que entendemos Apocalipsis? Por el santuario. Por eso es que tenemos que ver el ministerio de Jesucristo. Ahora, ¿dónde creen que están ustedes en la serie de las trompetas? Que es donde se mueve después. En el altar del incienso. Aquí. Fíjense que todavía estamos en el lugar santo. Vamos en una secuencia. Miren cómo esto sigue una secuencia perfecta. Jesús en el altar del sacrificio. Jesús en el labraco a través de la resurrección. Jesús como sumo sacerdote en medio de la iglesia como intercesor. Jesús como el dador del Espíritu Santo. Después de aquí pasa aquí y es el pan de vida, que es su palabra. Ahora de aquí va a pasar a este mueble que está aquí. ¿Qué es qué? El altar de incienso. Vamos al capítulo 8 del libro de Apocalipsis para que podamos ver. No sé si han notado cómo sigue esa secuencia, el orden del santuario. Vamos a comenzar a leer en el versículo 3. Aquí empieza la serie de las trompetas, para los que sepan, ¿ok? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿A dónde estaba Jesús cuando comienza la serie de las trompetas? Está en el altar de oro o el altar de incienso. ¿Y qué estaba presentando? Está presentando las oraciones de todos los que, de todos los santos. Esto significa que mientras Jesús ofrece el incienso allá, acá estaba presentando las oraciones del pueblo acá en la tierra. Vamos un momento a Lucas, al capítulo 1 y el versículo 8. Yo quiero que ustedes vean esto de lo que era sombra a lo que es literal. Lucas, capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Cómo es? Ahora, hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que acabamos de leer, dice que mientras el sacerdote ofrece incienso en el ¿qué? En el tabernáculo, aquí, en el santuario. ¿Qué hacía la gente afuera? Dice Lucas 1. Y lo que acabamos de leer, orando. El pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Aquí hay una reflexión. Dice, hubo un tiempo en que se perdió a Jesús como intercesor y se dejó de orar a Jesús. Las edades oscuras en las cuales el pueblo, ¿quién sabe?, le rezaba a la Virgen María. Le rezaba a Martín, a la Virgen de Guadalupe, le rezaba a las 150 vírgenes que existen dentro de esta institución que ha creado una doctrina que no concuerda con la doctrina de la Biblia, y eso es que se dejó de ir directamente al trono de la gracia y se fue a que bajó de lo celestial a lo terrenal. Ahora nos íbamos y orábamos a la Virgen, que por medio de ella fuera Jesús y que Jesús fuera el Padre, y que entonces el Padre nos bendijera de acuerdo a la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Esto está en el Catecismo.
Esto es parte de la enseñanza de cuando vas a hacer tu primera comunión. Desde niño te lo enseñan. Desde niño tu mente es saturada de una enseñanza totalmente dirigida a apartarte de la dirección en donde está nuestro Señor sumo sacerdote intercediendo por nosotros ante el Padre por esas oraciones que enviamos. Porque ahora ya no estamos pidiéndole a Él, ahora estamos yendo a la Virgen que supuestamente está acá en la iglesia. Depende de dónde tú vengas, o es de Guadalupe, o es la Virgen Milagrosa, o es la Virgen de esto, o es la Virgen de aquello, porque la Virgen de los cubanos, ¿cómo se llama? La Virgen del Cobre, y así sucesivamente. Ese periodo de tiempo en la historia de la iglesia está ilustrado aquí. Eso es lo que pasó cuando ese periodo de tiempo llegó nuestro sumo sacerdote, entonces las oraciones no llegaban a él. ¿Cómo el intercesor puede interceder si no hay oración ninguna? Íbamos a la Virgen, pero había un pueblo fiel. Vamos a verlo. Se rezaba a la Virgen, a los santos, y en gran medida se perdió de vista que nuestro único intercesor es Jesucristo ante Dios. Pero nunca se perdió por completo el hecho de que Jesús es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Él no se dio por vencido. Él no dijo, bueno, este pueblo infame de dura cerviz, déjame abandonarlo y déjame dejarlo que se pierda. No, Él siguió intercediendo por nosotros. O sea, que estos tres muebles del lugar santo representan tres funciones de Jesús después de su ascensión. Número 1, mantiene las lámparas ardiendo porque nos da el aceite, el Espíritu Santo. Número 2, pone los panes sobre la mesa. Número 3, ofrece incienso, y eso representa el hecho de que en la iglesia nunca se apaga la luz que imparte la iglesia. Aunque a veces la luz se opaca, la iglesia nunca estuvo completamente sin el pan, y la iglesia nunca estuvo en el punto donde no dio luz o que algunas personas no vieron a Jesús como intercesor. Ahora, estos tres muebles del santuario representan o ilustran el método que debe usar el cristiano para lograr la santificación o la santidad. ¿Sabes por qué es que no puedes dejar esos pecaditos con los que llevas años y años y años luchando? Porque es que tengo ese genio que no puedo controlar. Tengo este pecadito cual le he pedido al Señor que me lo quite y no me lo quita. Lucho constantemente con ese deseo de comer lo que no debo, que no he podido vencer. Escucha bien, el secreto que no es secreto, Jesús lo muestra en el lugar santo, en estos tres muebles. Nos muestran el camino a la santidad. 1, la testificación. Ahí está el candelabro. El candelabro recibe aceite, ¿para qué? Para impartir luz. ¿Qué debe hacer la iglesia? Recibir el Espíritu Santo para impartir luz. Es decir, hay que hacer obra misionera por el poder del Espíritu Santo. Número 2, el pan representa la palabra de Dios. Estamos compuestos de lo que comemos, es decir, el pan en la mesa de la proposición representa el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué es que hay tantos hermanos en la iglesia que tienen tantos problemas con el pecado? Es que en vez de alimentarnos con el pan de la mesa, de los panes de la proposición, nos estamos alimentando de la música, de la televisión, del internet, por lo cual dedicamos poco tiempo al estudio de la palabra de Dios. Estas cosas alimentan la carne. Necesitamos alimentarnos para manifestar el Espíritu Santo en nosotros. Luego tenemos el tercer mueble, que es el altar de incienso, que representa la oración. Tenemos que tener una vida de oración, oración ferviente ante Dios, postrarnos delante del trono y vaciar todo nuestro ser delante de Dios, continuamente, en todo tiempo y lugar. Estos son los tres secretos para lograr la santificación. Si usted está dentro de la iglesia y no tiene por costumbre estas tres cosas, usted no podrá caminar en santidad. Oración, estudio de la palabra y testificación, o como muchos lo conocen mejor, testimonio. Si estuviéramos haciendo estas cosas, ganaríamos victoria tras victoria sobre el pecado.
Mientras Jesús está manteniendo las lámparas con aceite, dándonos su palabra a través de la mesa de proposición, intercediendo en el altar de incienso, Él quiere que su iglesia acá en la tierra esté haciendo la obra que tiene que hacer. Quiere que reciban el Espíritu Santo, impartan su luz, quiere que estudien su palabra y quiere que su pueblo sea un pueblo de oración. Amén. Amén. Ahora, ¿a dónde se mueve el libro de Apocalipsis después del altar de incienso? Esa reflexión la escribí simplemente para que ustedes puedan ver la condición que nos encontramos y por qué. ¿Por qué es que no podemos y tenemos una lucha constante todos los días con ciertos aspectos de nuestra vida? Cada uno, individualmente. ¿Tú quieres aceptarlo o no? Va a seguir siendo la verdad, aunque tú digas que no. Aunque tú no lo aceptes, aunque te moleste. Amonestad a tiempo y fuera de tiempo, le dice Pablo a Timoteo. Yo tengo que hacer lo mismo. Esto aplica a mí. No crean que yo soy santo y que lo he alcanzado. Pero es el motivo y el propósito por el cual estamos como estamos. No practicamos esas cosas. No tenemos eso por costumbre. La mayor parte del tiempo que tenemos libre buscamos algo que nos entretenga. Si no es el internet, que los jueguitos, la televisión, las novelas, las cosas. Ese es Satanás actuando en tu vida, ni cuenta nos damos. Y poquito a poco caemos en su trampa. Y esa trampa se convierte en un vicio, en una adicción. Todos los días que llegamos, nos bañamos, hacemos y deshacemos, llegó el tiempo de hacer esto. Y vas para el internet, rápido a la computadora, a Facebook, a esto, aquello y lo otro. Ese es Satanás obrando ya en una mente que está controlada por él. ¿Por qué? Porque Cristo te dice, vete a mi manual, a la ilustración que yo te doy, para que tú puedas tener victoria sobre eso que te domina. Y tú me pides que te interceda, que le pida al Padre que me ayude para que me quite esto, para que me quite aquello. Pero yo te estoy dando la solución y tú no lo haces. Hace rato que Cristo nos está hablando y nos está diciendo, mira, para que tú puedas pensar esto y esto es todo lo que tú tienes que hacer. Ahí está. Pero seguimos pidiéndole todos los días, porque todos los días volvemos a caer en el mismo pecado, porque todos los días volvemos a hacer lo mismo, la televisión, el internet, todas aquellas cosas que nos alejan de la solución del problema, que es que el pecadito que no podemos vencer. Más tiempo a la oración, más tiempo al estudio de la palabra, más tiempo dando testimonio, caminando como se supone que debemos caminar, evitando. Si tú no quieres por ejemplo, tú no quieres mojarte, pues entonces no salgas cuando esté lloviendo. Pero ¿cómo puedes esperar no mojarte si sales bajo la lluvia? Cristo te está diciendo, ¿cómo tú puedes vencer el pecado si continuamente estás entrando donde Él está? El pecado está ¿en dónde? En la televisión, en el internet, en todas aquellas cosas que nos alejan de qué. Cristo nos está diciendo, mira, vete a la palabra que yo te di, vete, estudia, ponte a orar, yo quiero interceder por ti, dime. Entonces, el Espíritu, ese aceite que yo te estoy enviando, va a empezar a trabajar en tu mente y en tu corazón, por medio de ella, porque ella entra en tu mente, en vez de la novela entra la palabra de Dios, entonces ella va a tu corazón, entonces tu corazón empieza a ablandarse, porque la cerviz que tenemos un corazón duro, por medio del pecado. ¿Qué le pasó a Faraón? Faraón se le envía prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y seguía cada vez que... ¿Qué le estaba diciendo a Moisés que dijo Jehová? Mira, deja ir a mi pueblo. ¿Cuál era la solución del pecado de Faraón? ¿Cuál era el problema que tenía? No quería dejar ir al pueblo. ¿Quién le estaba diciendo? Yo soy el Dios de Israel. Yo soy el creador de todas las cosas. Le dijo Moisés todas esas cosas. Mira, el Dios de Israel, el Dios verdadero, el Dios poderoso, te dice, deja ir a mi pueblo para que vayan a honrarme. Y no le quitó su libre albedrío. Le dijo, si tú quieres seguir adorando a tus dioses, ese es el problema tuyo. Pero yo soy el Dios verdadero, el que ellos van a ir a adorar. Déjalo ir. Y cada vez que Faraón no dejaba ir al pueblo, se endurecía más su corazón. ¿Por qué? Porque no hacía lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer. Y su corazón no se podía ablandar, al contrario, se endurecía hasta que llegó el punto en que ¿qué? Perdió todo. Su primogénito, que era, explica la sierva del Señor, la adoración más grande de Faraón era su hijo. ¿Quién iba a ser el próximo Faraón? ¿Y en qué? En la última de las 10 plagas, ¿fue cuál? La muerte de los primogénitos. El único que tenía derecho y acceso al trono, como rey, era el primogénito, de acuerdo a las costumbres egipcias. Él lo perdió. ¿Por qué? Porque su corazón se endureció tanto que no obedeció la palabra de Dios. Nosotros tenemos el mismo problema. La solución nos la está dando Jesús desde el lugar santo. Hace rato que le está hablando a las 7 iglesias que somos nosotros. Fíjate, nosotros somos la última. Ahora,
¿A dónde se mueve el libro de Apocalipsis después del altar de incienso? Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 11. ¿Ven la secuencia del capítulo 1 al capítulo 3, al capítulo 6, al capítulo 8? Y todo es como en la misma dirección en donde va el santuario terrenal que podemos ver con la palabra. En el versículo 19 del capítulo 11, vamos a ver, dice que ¿qué? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Quiero que entiendan que solo estamos presentando solo las bases o los fundamentos que ilustran las etapas del ministerio de Cristo a través del santuario, según lo presenta el libro de Apocalipsis. Podríamos estudiar muchos detalles que hay entre cada uno de estos textos, muchas cosas más, pero no tenemos el tiempo. Así que veamos el patrón, el orden en que lleva, qué es lo que yo quiero ilustrar para que ustedes puedan ver. El tiempo no me va a dar. Yo se voy a tratar. En el versículo 19 que acabamos de leer dice que ¿qué? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. La palabra templo en el original tiene dos significados. Uno es la palabra hierón, que se usa para describir todo el edificio. Otra es naos, que es la que se usa en Apocalipsis 11, 19. Se refiere al lugar santísimo del santuario. Ahora, la forma de cómo podemos mejor ilustrar esto es cuando seguimos leyendo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Se veía qué? El arca. ¿Dónde estaba el arca? En el santuario, en el lugar santísimo. ¿A dónde se está moviendo el libro de Apocalipsis aquí? Al lugar santísimo, o sea, del atrio donde Jesús murió y resucitó, al santo donde intercede o ministra del candelabro o la mesa de los panes del altar de incienso, y ahora al lugar santísimo. Ahora vamos a analizar bien en dónde estamos. Dice aquí que el arca fue abierto en el cielo. De acuerdo a la palabra de Dios, en el cielo hay un templo, ¿sí? ¿Se parece al templo terrenal? Sí. Ahora, notemos bien, el santuario terrenal no era una copia del santuario celestial. Era una copia de una copia del celestial. No sé si eso se entendió. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí porque no sé si ustedes, quiero que vayan conmigo. El santuario celestial dice que ministra 24 ancianos, 24 tronos y millones de ángeles. Imagínate el tamaño y la dimensión de ese templo en comparación con este. Por lo tanto, este es solamente una copia de la copia del original. En dimensiones es imposible que sea igual. Entonces tenemos que entender eso, porque la palabra de Dios no... Quería entrar en todos estos detalles, pero es que no me va a dar el tiempo. Miren, solo los 24 ancianos y 24 tronos que están alrededor del trono de Dios, tenemos unas dimensiones inmensas. Y les puedo ilustrar con la palabra de Dios, por los sellos, por las trompetas, que los 24 ancianos son los representantes de cada mundo que había sido creado por Dios antes de la creación de la tierra y que están ministrando con Dios en una asamblea única, especial, representando cada uno su mundo. Eso también está en Isaías, en el libro de Job. 66. Donde ven, lo que pasa es que es otro, bueno, unas 10 horas necesitaría, porque es inmenso. Como los detalles que nos da la Biblia, para que podamos ponerlos toditos juntos y veamos que los 24 ancianos literalmente son los representantes de cada otro mundo creado por Dios. Es como el Senado y la Cámara de Representantes. Un representante que representa cada estado de los 50 estados de los Estados Unidos en Washington, lo que llamamos el gobierno. Una república en lo que conocemos como la Constitución. El derecho a ejercer, el derecho de gobernar sobre cada parte de esta nación, pero tenemos un líder sobre todas esas naciones, que es el presidente. Aquí está Dios y 24 ancianos. Allí tenemos la Cámara del Senado de los representantes, que es el presidente, y 50 representantes, que son uno por estado que tenemos. Y asambleístas, pero son unos detalles mínimos que podemos ilustrar eso con la palabra de Dios y vamos a encontrar que son 24 ancianos. Imagínate entonces las dimensiones de ese templo, el templo de Dios. Así que esta era copia de la copia del original que Dios le da a Moisés. Mira que lo leímos, mira que lo hagas de acuerdo al modelo que se te mostró. No te pongas a inventar.
es lo que yo te mostré, las dimensiones que yo te di, lo que tú vas a hacer, porque te va a hacer ¿qué? Sombra y figura del celestial. No era el original. No podemos irnos a imaginarnos más. Así que con eso dice que ¿qué? En el lugar santísimo donde está Jesús. Ahora, vamos a analizar. Dios tomó el santuario celestial y hizo un modelo, un plano. Muchos lo conocen como un blueprint, una maqueta. ¿Qué es una maqueta? Es la construcción de un edificio en miniatura puesto para poder ilustrar lo que va a ser el edificio luego y después de terminado un edificio grande. Pero en miniatura se hace una maqueta. No sé, algunos que hayan visto en construcción, es el modelo en una mesa de maderita o de barro que se hace, que ya está el edificio completamente terminado, pero en miniatura de lo que va a ser cuando sea terminado. Y te da dimensiones de acuerdo a una escala. Esa escala se lleva a pies o a metros o como sea que diga la escala. Por lo tanto, eso es una maqueta. Dios aquí nos está mostrando una maqueta del santuario celestial. Esta es solamente una miniatura de lo que es allá. Y obviamente sacó fuera muchas cosas porque hay algo que tenemos que entender. Dios quería morar en medio de su pueblo. Por lo tanto, tenía que salir del cielo y venir a la tierra y morar en medio de su pueblo. Y hizo eso durante 40 años, literalmente. Eso de literal simboliza, pero antes, siempre Dios ha estado con nosotros. El punto está en que aquí, en el tiempo que existió el santuario, y luego y después, acuérdense que Salomón hizo un santuario, que podemos ver, y la presencia de Dios también se manifestó ahí. Y lo podemos leer. El punto está en que yo quiero que esto se entienda, para que podamos ver cómo es que Jesucristo, ¿a dónde está ahora? En el lugar santísimo, de acuerdo al libro de Apocalipsis que acabamos de leer. Se ve el arca del pacto, capítulo 11 y el versículo 19. Muestra que el templo se abrió. Juan está en visión, viendo todo esto, que es lo que está escrito aquí. Así puede apreciar cómo va a ser el proyecto final de Dios. Porque el santuario celestial es tan grande que caben millones y millones y millones de seres o ángeles en él. No nos podemos tan siquiera imaginarnos el tamaño del santuario celestial. Así que Dios lo que hizo fue presentarle a Moisés la obra ya terminada en miniatura del santuario terrenal y le dijo a Moisés: haz el santuario de acuerdo al modelo que te presenté en el monte. Eso está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8 y el versículo 5. El modelo que le fue mostrado en Éxodo 25 y el versículo 40. También en el libro de los Hechos, el capítulo 7, si yo no me equivoco, creo que el versículo 44. Déjame buscarlo porque no me gusta estar adivinando y se me va el tiempo, pero Hechos, Hechos 7, 42, 44. Hechos capítulo 7, el versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Amén. Ahora, tenemos que entender el modelo que le fue dado en el monte, pero el santuario en miniatura es una reproducción del celestial. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué se encontraba dentro del arca del pacto del santuario celestial? Las tablas de los mandamientos. Esta parte es bien importante. Tiene que ser porque eso se encontraba en el santuario terrenal. Por eso se conoce como el arca del pacto, porque el pacto son los 10 mandamientos. Según Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 13. Yo me pregunto si en el cielo hay un arca del pacto. Y en el arca del pacto estaba la ley. ¿La ley fue clavada en la cruz? No. Ahora, ¿qué mandamientos se encontraban en la ley, en el arca terrenal? Sabemos que habían 10, pero había uno que decía: acuérdate del día sábado para santificarlo. Claro, en el cielo dice domingo, ¿no?
¿Por qué dice que es una copia del terrenal? No puede decir domingo el que está en el cielo, porque el que estaba terrenal aquí decía sábado. El cuarto mandamiento, Éxodo 28 al 11. De acuerdo entonces que lo que decía en el terrenal es lo mismo que dice en el celestial, por lo tanto la idea de que la ley fue clavada en la cruz entonces no tiene fundamento bíblico. Es una teoría humana, porque Dios va a querer deshacerse de su ley. Yo no entiendo eso. ¿Acaso su ley es mala? No, el malo soy yo. El que necesita cambiar soy yo, no la ley. Ahora, ¿por qué la ley es santa, justa y buena? Esto está en Romanos capítulo 7 y el versículo 12. Es decir, entonces en el día de expiación se abría el lugar santísimo y se veía el arca del pacto, y dentro del arca del pacto estaba la ley, y se iba a comenzar el juicio, se iban a abrir los libros para ver quiénes en el campamento de Israel habían afligido sus almas, se habían arrepentido y habían confesado sus pecados, y esos pecados se habían colocado en el santuario. Todos los pecados que habían sido colocados en el lugar santísimo a través del año y cubiertos por la sangre de Jesucristo, ahora iban a ser sanados y el santuario iba a ser purificado. Se iba a celebrar el juicio. El propósito del juicio es que cuando el diablo viene y dice, mira todos los pecados que cometió Roberto, hizo esto, hizo aquello, entonces Jesús le dice, sí, pero al lado de todos esos pecados, al lado también dice, perdonado por la sangre de Jesús. Amén. Amén. O sea, el propósito del juicio no es condenar al pueblo de Dios, es justificar al pueblo de Dios ante las acusaciones de Satanás, sacar todos sus pecados que se han acumulado allí por medio de la oración y el incenso en la presencia de Dios. En otras palabras, la purificación del santuario para que Dios tenga un universo limpio. Amén. Ahora, ¿de qué te vale? ¿De qué le vale a Dios abrir el lugar santísimo y que nadie lo sepa? Que tú y yo no nos enteremos de nada. ¿De qué le vale? ¿No creen ustedes que Dios tenía un plan y que quería que todos lo supieran? En el libro de Apocalipsis, los capítulos 14, el versículo 6 y 7. El orden de Apocalipsis, del 12 vamos al 14 y vamos al versículo 6. Dice, el mensaje que envía a Dios a la tierra. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, hay un momento en que Dios anuncia que la hora de su juicio ha llegado, sí, y estamos ahora desde 1844, de acuerdo a la cuenta que nos da Daniel 8 y el versículo 14, las 2300 tardes y mañanas, llegamos en nuestra era al año 1844. Hasta el presente estamos pasando por ese juicio. ¿Dónde está Jesús? Dios comenzó primero a juzgar a los muertos y va a terminar juzgando a una generación de personas en este mundo que va a estar viva. Es decir, que nos hemos movido del atrio al lugar santo y estamos en el Santísimo, y se anuncia que la hora de su juicio ha llegado. ¿Y el juez es quién? Es Cristo. El Padre a nadie juzga, mas encomienda de todo el juicio al Hijo. Juan capítulo 5 y el versículo 22. En Hechos, en el capítulo 17 y el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, donde dando fe a todos, habiéndole levantado de los muertos. Ahora entendamos que Jesús es intercesor y también el juez. Jesús es el juez y también el abogado defensor. El propósito es defender al pecador que se arrepintió de sus pecados. Los metió al santuario por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo ilustra que Dios quiere tomar esa ley que está escrita en el arca del pacto y escribirla en el corazón y en las mentes de su pueblo. Ahora, hoy. Eso es Hebreos capítulo 8, los versículos 10 al versículo 13. En Hebreos en el capítulo 10 y el versículo 16.
Viene un día en que la puerta del lugar santísimo se va a cerrar. Con esto voy a terminar. Sí, es ahí a donde el libro de Apocalipsis nos lleva después. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 15, los versículos 5 y 6. Dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Es ahí que se cerró la puerta de la gracia. Viene el tiempo de angustia y luego viene Jesús. ¿Podemos hoy entrar al templo? ¿Cómo? Por fe. Antes que el templo cierre la puerta de la gracia, Dios quiere que recibamos el sello y la ley en nuestros corazones. Luego que nos dice Apocalipsis que va a pasar las 7 postreras plagas de los 7 ángeles, las 7 copas de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Yo les garantizo que ese momento está más cerca de lo que nos imaginamos. Este mundo va camino a la destrucción. Los eventos que están sucediendo alrededor del mundo hoy así lo ilustran. Dios quiere que su pueblo en este tiempo tenga su mente en el lugar santísimo donde está Jesús ahora mismo. Mientras Jesús está ministrando allá en el lugar santísimo, purificando el santuario de los pecados, nosotros debemos estar aquí, purificando nuestras vidas del pecado. Porque ¿qué pasaba mientras el sumo sacerdote estaba dentro? Purificando el lugar santísimo. El pueblo estaba afuera, en reverencia, purificándose del pecado, afligiendo su alma y orando. El día de la expiación no era para celebrar, es tiempo de afligir nuestras almas y limpiarnos del pecado. Ese es el mensaje del lugar santísimo. Así que cierra la puerta de la gracia, caen las plagas y luego vamos a ver lo que sucede en Apocalipsis, en el capítulo 19 y el versículo 1. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Apocalipsis 19, versículo 1 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Amén. Amén. Dice que ¿qué? ¿Quién es esa multitud? Vamos a Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 9 para que veamos quiénes son esos. Apocalipsis el capítulo 7, el versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quiénes eran? Los redimidos del planeta Tierra. Como hemos visto. Ahora, leamos en ese mismo capítulo los versículos 13 y 14, para que puedas corroborar. Dice que ¿qué? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. ¿Cómo nos hemos movido en Apocalipsis paso a paso? ¿Quién ahora? Hasta la segunda venida de Jesús hemos leído todo su ministerio. ¿Quién ahora en Apocalipsis 19 está como Rey de Reyes y Señor de Señores? Apocalipsis 19, los versículos 13 al 16 dicen que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestimenta y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿cuál es la última ceremonia que faltaba cuando salía el sumo sacerdote a bendecir al pueblo? La de Azazel, que les dije al principio de esto, que estaba ¿qué? Estaba, entonces veamos donde ilustra Apocalipsis que está celebrándose esta ceremonia. Vamos a Apocalipsis al capítulo 20, el versículo 1, que dice que ¿qué?
Fíjense la precisión del libro de Apocalipsis, como nos lleva paso a paso mostrando la cronología correcta del ministerio de Jesús y la revelación del santuario. Dios organizó el libro de Apocalipsis de acuerdo al plan de salvación, de acuerdo al santuario, para que podamos entender el proceso del plan de salvación en la administración de Jesucristo dentro del santuario. A través del libro de Apocalipsis, Dios quería ilustrar que el plan de salvación, un proceso que incluye muchas dimensiones, incluya justificación, santificación, perfección en Cristo. Apocalipsis 21. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió, dice que ¿qué? En el versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La palabra mismo que se usa en Génesis en el capítulo 1, en el versículo 2, para describir un planeta que está desordenado y vacío y sin luz, por eso aquí se le llama abismo, porque Jesús ha venido y el planeta ha sido destruido y regresó a la condición como estaba antes de la creación. No tengo tiempo para entrar en detalles con eso, pero al principio queda como al fin. El libro de Apocalipsis es el final de la historia de este planeta. Nos queda solo un versículo más que podríamos agregar, pero no tenemos el tiempo. ¿Cómo estaba antes? Dice el dragón, Azazel. Dice que ¿qué? El versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué va a hacer Dios con el diablo y Satanás? Lo va a atar. ¿A dónde lo va a atar? En un mundo desordenado y vacío sin habitantes, porque todos los impíos, los seguidores de Satanás, van a estar muertos. ¿Es eso lo mismo que pasaba con Azazel? ¿Se acuerdan el santuario, lo último que pasaba? Azazel era llevado al desierto y era tirado por un rico que simbolizaba esto que estamos leyendo aquí, que Jesús va a hacer con los impíos y con Satanás. Satanás y su ejército. Ahora, vamos a terminar, que dice que ¿qué? Si en el Antiguo Testamento le era enviado una tierra desierta y vacía sin habitantes, el desierto, y luego después de los 1000 años, ¿qué Dios hace con Azazel? Dios lo va a consumir, lo va a quemar. Luego la Biblia dice que Dios va a hacer cielos nuevos, tierra nueva, a donde habita la justicia. Es el capítulo último de la Biblia que dice así en el libro de Apocalipsis, porque Dios nos dio un santuario. Apocalipsis 21, para terminar. Yo les recomiendo que se lean el libro de Juan, el capítulo 14, hasta el libro de Juan, el capítulo 17. Estos capítulos ilustran los elementos completos de Apocalipsis, que son la obra de Jesús en el cielo, pero a la inversa, son la guía para la obra nuestra en la tierra. Ahora, en el capítulo 21, que dice que ¿qué? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dice que ¿qué? Después mostró un río limpio en medio de la calle y dice que ¿qué? Cuando vamos a leer todito esto, vemos que Juan escribe en el capítulo 21, en el capítulo 22, pero en el capítulo 21, en el versículo 10, quiero que se vayan conmigo un momentito. Vamos a poner esto en una ilustración bíblica. No quiero que ustedes piensen que estos son inventos míos. Dice que ¿qué? En el versículo 10, vamos a leerlo. Capítulo 21. Dice que ¿qué? Y me llevó. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y da una descripción completa de la santa ciudad. Pero dice que ¿qué? Que descendía. Es la nueva Jerusalén. ¿Qué tú crees que simboliza todito eso? Y vi cielos nuevos y tierra nueva, y el mar ya no existía. Acabamos de leer primero. Pero la santa Jerusalén bajando como la novia, como la esposa que descendía. El trono de Dios. Y ese trono que hablamos que está, ¿dónde va a estar ubicado ahora? En nuestro planeta Tierra.
luego que pase todo el conflicto entre el bien y el mal, luego que se termine todo y el Hijo entregue todo de vuelta a el Padre, el trono de Dios, la capital de toda la creación de todos los mundos, va a estar aquí en la tierra. Por eso es que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Vamos a ser embajadores del reino terrenal y ubicado como trono de Dios aquí en nuestro mundo, en nuestra tierra, ante todos los demás mundos. Eso es otro estudio que toma mucho tiempo, no lo puedo explicar, pero sí lo explica la misma palabra de Dios en el libro de Isaías. Y podemos llegar a entender que el trono, la nueva Jerusalén, va a descender como la novia y se va a ubicar aquí en la tierra, pero una tierra nueva que va a tener calles de oro. Todo lo que describe después en el capítulo 22, capítulo 21 y el capítulo 22. Y esto es que dice Juan, y yo vi la santa ciudad descender del cielo como una novia vestida. Todo esto implica otra dimensión de cosas que tenemos que aprender para que podamos entender lo que nos vamos a perder si perdemos la salvación. Amén. Por lo tanto, todo aquel que tenga algo en este momento, en este día, que entienda que no ha podido dominar, que lo está dominando, que no tiene dominio propio sobre él, ¿cuál es la solución que encontramos por medio de este estudio? ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo ahora mismo? En el lugar santísimo. Y ahí está que expiando los pecados. Yo te aconsejo que tú confieses todos tus pecados, te encomiendes totalmente al Señor en el estudio de la palabra, en la oración, y haz ciertas cosas que explica. Y te voy a dar una solución bien sencillita. El ayuno y la oración son tremendos. Quiere decir que hay que abandonar muchas cosas que actualmente estamos comiendo. Hay que dejar ciertas cosas que actualmente estamos haciendo. Tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber. Busca en toda la Biblia, cada vez que se iba a consultar a Dios, había que hacer un sacrificio, no podía ir con las manos vacías. Tú también, tú no haces la diferencia, tú no eres especial. Dios no hace excepción de personas. Por lo tanto, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amén. Amén.